Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos piden hallar la ecuación de la parábola cuyos vértices y focos son los puntos 3,3 y 3,1 respectivamente. Y también nos piden hallar la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto. Del problema nos dicen que el vértice es el punto 3,3 y el foco tiene como coordenada 3,1. Entonces tenemos que el vértice está en la coordenada 3,3, mientras que el foco está en la coordenada 3,1. De nuestro formulario tenemos que un caso para la parábola puede ser cuando el vértice está en la coordenada h, k, pero el foco está en la coordenada h más p, k. Esto es para el caso de parábolas que abren hacia la izquierda o hacia la derecha, mientras que el segundo caso también nuevamente tenemos que el vértice está en la coordenada h, k, pero el foco está en la coordenada h, k más p. Y en este caso estamos refiriéndonos a parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo. A partir de esta información vemos que para el primer caso la coordenada que se mantiene constante es en la variable y, o sea, es decir, la coordenada k, mientras que para el segundo caso la coordenada que se mantiene fija es en x, o sea, está en x, y es el valor de h. Aquí en los datos que nos da el problema vemos que la coordenada que se mantiene constante, o sea, es decir, que es la misma, es este 3. Y como este está en la coordenada x, pues vemos que este corresponde a este caso. Es decir, vamos a estar trabajando con este caso. Aquí asociamos la primera coordenada, que es h, a esta primera, o sea, en el vértice, porque estamos hablando del vértice. Entonces, de ahí directamente tenemos que h tiene el valor de 3. La siguiente componente, que es k, pues va a corresponder a la segunda componente, es decir, tenemos que k también vale 3. Pero esto es coincidencia, es así porque no lo da el problema. Y por aquí abajo tenemos que el foco tiene coordenada h, que también es 3. Entonces, si se fijan, pues todavía reafirmamos que esto es correcto, porque pues si nos hubiera dado otra h, por ejemplo 2, pues no podemos decir que 3 es igual a 2. Entonces tienen que tener el mismo valor en h. Y finalmente tenemos este que k más p, pues es igual a este otro valor que tenemos aquí, es decir, a 1. Y de aquí despejamos, pues como tenemos k, pues lo que podemos despejar o lo que nos interesa despejar es p, y entonces tenemos que esto es 1, y este que está como más k pasa como menos k. Y de aquí tenemos que esto es p es igual a 1 menos, pero k pues vimos que es 3, entonces reemplazamos 3. Y entonces tenemos que p es igual a 1 menos 3 son menos 2. Entonces de aquí obtenemos un resultado que nos va a ser útil para futuros cálculos. Con esto, si se fijan, ya obtuvimos los valores de h, k y p. Ahora, como estamos trabajando con este segundo tipo de parábola, pues entonces tenemos de nuestro formulario que la ecuación que describe ese tipo de parábolas es x menos h, y esto al cuadrado igual a 4p, que multiplica a y menos k. Si observan, pues como tenemos h, tenemos p, que es este último que calculamos, y tenemos k, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para la ecuación de la parábola. Entonces, reemplazamos en nuestro caso y tenemos que la ecuación de la parábola va a estar dada por x menos h, pero h vale 3. Y nos dice nuestra fórmula que todo esto va al cuadrado igual a 4, porque aquí dice por p, y p encontramos que vale menos 2, entonces pues por menos 2, y eso multiplica a y menos k, pero también tenemos que k es igual a 3. De aquí simplificamos un poquito y tenemos que esto es x menos 3 y esto al cuadrado igual, y tenemos que más por menos me queda menos, y 4 por 2 son 8. Y esto multiplica a y menos 3. Y bueno, esta ya es la ecuación de la parábola con vértice y foco en donde nos dice el problema. Lo siguiente es hallar la ecuación de la directriz y la longitud de su lado recto. Entonces también de nuestro formulario tenemos que la ecuación de la directriz, cuando una parábola abre hacia arriba o hacia abajo, esto es importante, es y igual a k menos p.
Entonces, pues en nuestro caso reemplazamos y tenemos que esto es y es igual a k, que tenemos que el valor de k es 3, aquí lo tenemos, 3, menos p, pero p vale menos 2, entonces aquí va menos 2. Aquí tenemos que esto es 3 y menos por menos me queda más y pues me quedo que es un 2 y entonces me queda finalmente que la ecuación de la directriz es y igual a 3 más 2 son 5 y esta es la ecuación de la directriz. Antes de resolver la parte de la longitud del lado recto, permítanme hacer un bosquejo del problema para poder explicar de mejor manera cómo vamos a calcular esa longitud de su lado recto usando los resultados que obtuvimos para parábola, pero con vértice en el origen. Entonces déjenme hacer un bosquejo. Bien, aquí del lado derecho tengo datos que nos da el problema y lo que obtuvimos. Entonces tenemos que el vértice está en la coordenada 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, y entonces por aquí tenemos el punto que es el vértice, y tenemos que el foco está en la coordenada también 3, pero 1, bueno, aquí olvidé poner 3, y entonces aquí está este otro punto, que este es el foco, y como tenemos que P es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo. O sea, recuerden que estamos en el caso en que la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, que fue lo primero que determinamos por la forma de las coordenadas de vértice y foco. Y este valor de P, como es negativo, o sea, si como P es negativo, pues entonces tenemos este caso que la parábola abre hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que la parábola pues hace algo así como esto. Y finalmente tenemos que la directriz tiene ecuación y igual a 5. Y entonces tenemos aquí 4, 5. Y lo que nos dice esta ecuación pues es de que hay una línea que es horizontal que pasa por 5 o que tiene como una altura 5 si lo quieren ver, y que siempre es constante, es decir, siempre se mantiene con el mismo valor porque justamente nos dice que y siempre vale 5 sin importar cuánto valga x, el valor de y siempre se va a mantener en 5. Y entonces aquí tenemos pues la directriz. Bien, ahora para calcular la longitud del lado recto, recordemos que el lado recto es un segmento de recta que es paralelo a la directriz y que pasa por el foco. Entonces tenemos que nuestro lado recto es un segmento de recta como este que estoy dibujando en color magenta y cuyos extremos van a estar sobre la parábola. Entonces está, digamos, cortada por la misma parábola y entonces este es el lado recto. Si recuerdan, esta es la misma definición que vimos cuando la parábola tenía vértice en el origen. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo todos los elementos de la parábola? Todos los elementos, o sea, lado recto, directriz, todo, la propia parábola. Y hago que el vértice quede en el origen. Es decir, voy a estar teniendo el problema que vimos con la sección anterior de problemas con parábola con vértice en el origen. Y si se fijan, ese lado recto, o sea, esa distancia que hay, la longitud del lado recto, o sea, la distancia que hay entre este nuevo punto y este punto, pues no cambia aunque yo mueva la parábola ya sea para arriba o para abajo. Es decir, si yo cambio la coordenada h, k, no importa para dónde lo mueva. Si se fijan, obviamente sí cambian los puntos que me delimitan al lado recto. Sí, obviamente cambian, pero la distancia que tienen, digamos, que recorrer o la distancia que hay entre un punto y el otro de ese lado recto, si se fijan, no cambia. Entonces, así como teníamos aquí para el problema de vértice en el origen ya una fórmula que nos daba cuánto equivalía el lado recto, pues podemos usar eso mismo para cualquier parábola, aunque el vértice no esté en el origen, porque esta distancia sigue siendo la misma. De igual forma, pues si ustedes no lo asocian o se les olvida la fórmula, pues también pueden agarrar y calcular estos puntos, los de aquí y el de acá, y pues con la fórmula de distancia entre dos puntos obtener la longitud del lado recto. Pero en este caso, pues voy a usar la fórmula que vimos anteriormente. Y para el caso de vértice en el origen, habíamos visto de nuestro formulario que esto es igual al valor absoluto de 4p. Y por la explicación que di antes, pues esa misma fórmula nos va a servir aunque el vértice no esté en el origen. Entonces tenemos que, para nuestro caso, la longitud del lado recto, que normalmente lo pone así, lado recto o el punto L y R y valor absoluto, o sea, es decir, esto en puntos significa que es una distancia, es igual a 4
que multiplica a P y que nosotros tenemos que P es igual a menos 2. Habíamos obtenido que eso es igual a menos 2 y esto se cierra el valor absoluto. Y esto es igual al valor absoluto y 4 por 2 son 8 y más por menos me queda menos y valor absoluto. Pero lo que nos hace la operación del valor absoluto es siempre tomarnos el valor positivo de lo que está adentro del argumento. Sin importar si es positivo o negativo, siempre nos da la parte positiva. Y entonces tenemos que esto es 8. Es decir, la longitud del lado recto es igual a 8. Y con esto pues terminamos de resolver el problema. Yo les recomiendo que esta fórmula pues también la agreguen a su formulario. Y con esto terminamos lo que nos pide el problema, que fue la ecuación de la parábola, la directriz y la longitud del lado recto, dado un vértice y un foco en particular. Bien, vamos a graficar nuestros resultados usando GeoGebra. Tenemos que el vértice está en la coordenada 3,3, de acuerdo a lo que nos da el problema. Tenemos que el foco está en la coordenada 3,1. Aquí está nuestro vértice, nuestro foco. Nosotros obtuvimos que la ecuación de la parábola es x menos 3 y esto al cuadrado igual a menos 8 que multiplica a y menos 3. Y pues ahí nos aparece la parábola. También obtuvimos que su directriz tiene por ecuación y igual a 5. Aquí está, ya apareció. Y finalmente vamos a sacar la longitud del lado recto. Vamos a usar primeramente la herramienta de línea paralela. Aquí elegimos la directriz que pasa por el foco, o sea, elegimos el foco. Con eso obtenemos esta nueva línea recta, que para obtener los extremos del lado recto pues vamos a usar la herramienta aquí de intersección entre dos objetos. Los dos objetos va a ser la parábola y esta línea que acabamos de hallar. Nos dan los puntos A y B y pues del lado recto es el segmento entre A y B. Vamos a ponerlo, aquí tenemos segmento entre dos puntos, aquí el A, B. Vamos a desaparecer la línea auxiliar, entonces desaparecemos aquí. Y finalmente nos vamos aquí en la herramienta de mediciones y distancia o longitud y elegimos el punto A, el punto B, y aquí nos da justamente que la longitud o la distancia entre A y B es igual a 8, que fue justamente lo que obtuvimos nosotros anteriormente. Y bueno, esto es todo por mi parte en esta ocasión. Espero que les sirva el video. Hasta la próxima. Aquí en los... Y es que ya se me olvidaron, pero son estos que teníamos aquí al principio.